Hablaremos hoy acerca de la prostitución, señora, Mire usted. en Europa, en la Europa medieval y renacentista, que es el tema del cual se está hablando en todas partes hoy, en los programas Sí, hoy no. de la oposición, en los Sí. programas oficialistas, etcétera. En los comercios, uno va a la Claro, ¿qué me verdulería. dice de la prostitución en la Europa renacentista? Hace muchísimo hablamos de las mancebías en España, aquellos burdeles públicos que existieron a partir de una ley dictada por Felipe II. Y hablábamos, me parece recordar, de las visitas del rey Felipe IV, aquellas mancebías, y de Quevedo, del régimen de ingreso de las muchachas, de la locación de algunas de aquellas mancebías y también de su clausura. El propósito de esas mancebías era concentrar el pecado y cuidar que no se propagara, que no anduviera por todas partes, localizarlo en un lugar, ¿no? Recuerdo ahora la canción Ojos Verdes, parada en la puerta de la mancebía, qué linda palabra. Hoy hablaremos de lo que sucedía no en España, sino en otras regiones. En verdad parece que siempre molestó a los buenos burgueses la presencia de prostitutas cerca de sus residencias. Y en el medioevo, y hablemos de Francia, la política pública consistía casi exclusivamente en expulsar a las prostitutas de las llamadas calles buenas de la ciudad. Ajá. Había calles buenas, bueno, donde, me imagino yo, vivirían pequeños burgueses con ansias de progresar. También la política con las prostitutas consistía en limitar sus derechos civiles. Cualquier prostituta que actuase en una calle buena corría el peligro de ser echada por las autoridades municipales o incluso por vecinos enfurecidos al ver que los demás no eran tan virtuosos como ellos, o como ellos se creían que eran, que así funciona esto. Fue de este modo como nacieron, inevitablemente, los barrios dedicados a la prostitución, generalmente fuera de las murallas, pero junto a las murallas que tenían en aquellos tiempos casi todas las ciudades. Tampoco muy lejos las mandas. No, pegada a la muralla, pero afuerita. Afuera. Claro. En Toulouse, en el año 1202, para fomentar el éxodo de las muchachas, se les prohibió tocar los productos en el mercado. Mire qué disminución de derechos. No podés tocar los productos en el mercado. Comer en público, llevar niños junto a ellas o presenciar los torneos, las justas que tanto entusiasmaban a la gente en aquellos años. Y como sucedía en la mayoría de los lugares, no solo en Toulouse, no podían llevar los mismos vestidos y velos que las mujeres honradas. Recuerdo ahora una prohibición en Roma, en la Roma imperial, ¿no? Las meretrices tenían prohibido usar calzado, tenían que ir en pata. Pero con el tiempo las chicas de los lupanares habían tenido la idea de pegarse en las patas una especie de suela de goma que tenía como letras, como una imprenta, vamos, como tipos de imprenta. De goma no, digo, de lo que fuera. De algo. No había en aquel entonces caucho con que hacer la goma. Pero el caso es que tenían moldeadas unas letras que iban imprimiendo en los caminos de tierra, en las calles de tierra, el mensaje, séquéreme, sígueme. Y entonces los muchachos seguían sus pasos hasta el lupanar, incluso sin permanecer en el trayecto junto a la muchacha, ¿no? Para no deshonrarse, calcule usted. En Roma, aunque ya en el siglo XVI, sucedió algo curioso. En 1565, a raíz de las sesiones finales del Concilio de Trento,
el severo Papa Pío IV decretó la expulsión de todas las muchachas de costumbres alegres. Y el decreto provocó tales protestas de los clientes que incluso el gobierno de la ciudad, el gobierno secular digo, se puso a trabajar para persuadir al Papa de que no tomara esas medidas. Y hubo una negociación. El Papa propuso la expulsión selectiva de algunas prostitutas. Debían ser expulsadas las más deshonestas, alegres y poco recatadas. Bueno, las mejores, desde luego, ¿no? Y colocar a las demás en una especie de gueto en la zona conocida como el Hortacho, que se encontraba entre el puerto del Tevere de la Ripetta y el Corso, lejos del Vaticano. Pero incluso este proyecto tuvo poco éxito porque, como hemos dicho nosotros, las más deshonestas, alegres y poco recatadas eran también las más solicitadas. Los esfuerzos de Sixto V, que fue papa entre 1585 y 1590, un papa que compartía las aspiraciones de Pío IV, sufrieron un destino similar. No pudo alejar a las muchachas de Roma. A lo largo del siglo XVI, las prostitutas seguían siendo muy numerosas y muchas de ellas, para eludir los intentos de expulsión, fueron cuidadas y recibidas por sus enamorados, como ellas llamaban a los clientes, ¿no? Una característica común entre las prostitutas romanas era adoptar nombres de otras ciudades o regiones, es decir, identificaciones toponímicas, que también daban cuenta del carácter voluptuoso o solamente amable de la muchacha. ¿Por qué? Porque a cada región se le atribuían ciertas virtudes. Se creía, por ejemplo, que las chipriotas eran salvajes, que las griegas eran dulces, que las orientales eran sumisas, y así. Eran famosas Lucrecia la greca, Paola la toscana y Enriqueta la franca, y Carla la italiana. Poco a poco la política pública pasó de expulsar a las prostitutas de las calles buenas o prohibir su presencia dentro de las murallas de la ciudad, a designar definitivamente un distrito oficial, una zona donde podían y debían residir. En Francia, en la zona del Languedoc, el sur, muchas ciudades tenían barrios oficiales de prostitutas desde el siglo XV. Y entre los privilegios que los señores locales otorgaban a sus vasallos, figuraba el de poder frecuentar esos barrios sin ser acusados de adulterio. Se consideraba que aquellas mujeres eran solteras y que un hombre que tenía relaciones con mujeres públicas solteras no cometía adulterio. La idea de crear barrios dedicados a la prostitución se extendió rápidamente por todo el sur de Francia y aún más allá de sus límites. Y luego, tal como había sucedido en España con las mancebías, muchos municipios decidieron controlar la prostitución, no solo expulsando a las muchachas o recluyéndolas en barrios alejados, sino creando un burdel que fuera propiedad de la ciudad, administrado por la municipalidad. Y entonces la conducción de esas casas eran encomendadas a individuos particulares. Al principio contrataban a viejas prostitutas, pero luego fueron hombres probos y honestos que se postulaban, estoy citando, sí, para regentear los burdeles con una especie de licitación, ¿no? claro. Y eran elegidos por el Consejo del Pueblo o por la alcaldía. El elegido pagaba una cantidad anual a la autoridad municipal y tenía derecho a todos los beneficios que reportaba la casa. La ciudad se reservaba, sin embargo, un último control sobre la buena marcha del burdel. Espero que hicieran licitaciones o que... Contratación directa es eso. Era contratación directa. Sí. Muy bien. Me parece que no estamos en el lugar más indicado para hacer esta clase de chistes. El sistema, perdón muchachos, el sistema de prostitución municipalizada alcanzó su apogeo en el siglo XV y XVI.
el burdel público de Toulouse y sus pupilas fueron puestos bajo la protección del rey Carlos VII en 1432, después de una visita de inspección del monarca, que era muy joven en aquel entonces, ¿no? Carlos VII fue el que después estuvo en Nápoles y o bien trajo desde Nápoles la sífilis a Francia, o bien llevó desde Francia la sífilis a Nápoles. Nunca se sabrá. Los franceses llaman a la sífilis el mal de Nápoles y los napolitanos el mal francés. Bueno, parece que cuando estuvo en el burdel oficial de Toulouse, Carlos sonrió, besó, acarició, palpó y emocionado quiso bendecir el lugar. Claro, nunca había visto un lugar tan hermoso, pero se le indicó que no era el procedimiento adecuado, ¿no?, al joven rey. El cuidado de los burdeles municipales, como único foco de lujuria, hizo que se castigara severamente la competencia ilegal. Claro, porque supongo yo que habría unos firulos propios de la iniciativa privada, ¿no? Parece que habían prostíbulos ocultos y incluso se llevaban muchachas de los burdeles municipales a sus casas para hacer changas. Bien, los textos que los gobernantes de cada ciudad o pueblo enviaban al rey para autorizar la apertura de prostíbulos están llenos de eufemismos y tienen su gracia, ¿no? Leo esta. A su gloriosa majestad Carlos VII de los Valois se os saluda y se os pide: enviásenos real permiso para abrir en vuestros territorios una casa de visitas de hombres y de anfitrionas mujeres para el comercio amoroso y la saciedad sana. Extraordinario. Eso es hablar. Digamos, para terminar, que en esas casas estaba prohibido jugar y blasfemar. Estaban prohibidas las orgías y, según el cronista, también estaba prohibida la sexualidad libre y despreocupada. ¿Y qué se podía hacer? Allí se ejercía, curioso, ¿no?, un sexo aplacado y monacal. El lugar estaba regido por normas muy similares a las que se ponían en práctica en los hospitales dirigidos por órdenes religiosas. El cuidado de la higiene era total. Las personas con enfermedades contagiosas, a las que se revisaba antes de entrar, tenían vedada la entrada al burdel. No se permitía beber y se obligaba a los asistentes a dejar sus armas en la entrada. Y además, atención, debía orarse antes de iniciar la unión amorosa. Casi que era más difícil que afuera. Sí, todo. para eso me quedo en mi casa, decía Sí, señor. Bueno, como es obvio, más allá de la persecución, fueron muchos los establecimientos no autorizados que, desde luego, pervivieron escondidos, mientras los funcionarios se esforzaban en cercar la prostitución en lugares incluso con olor a santidad. Este es un informe que ha hecho nuestro equipo de producción acerca de la prostitución en Europa en la Edad Media. Hemos ido a la discoteca en donde nuestro discotecario escuchó esta historia mientras hacía toda clase de gestos, Sí, de guiños y de risotadas de libertino. ¿Pero le dio algún disco finalmente o le dijo que...? Dijo que él veía muy bien que ciertas actividades fueran establecidas en barrios determinados, Sí. porque él no toleraba que en la puerta de su casa, etcétera, etcétera. Y que él vivía en un barrio que bla, 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 bla. En cambio, me entregó un disco que es, casi dice, una glosa de esta costumbre de destinar a cada barrio una función. Alguna función o propiedad. Así que vamos a escuchar el hermoso tango que se llama Barrio Reo, el tango de Roberto Fugazot, que muchas veces cantamos aquí nosotros, y lo escucharemos por el trío argentino para ver de dónde robamos las flores.